Ciclo de conferencias del Bicentenario. Por favor, nos colocamos de pie para escuchar la canción El Poder del Amor como himno de nuestra institución. Por favor, pueden sentarse. Gracias. En la mesa principal nos acompañan el doctor Cristian Rodrigo Iturralde, historiador argentino, la doctora María Isabel Peña Garzón, doctora Tolima y Magdalena Nero, Diana Patricia Morales Olivero, representante legal de la Casa Hispanoamericana Cruz y Espada, y Margarita Yazo, coordinadora de la Casa Hispanoamericana Cruz y Espada. En el marco del bicentenario de nuestra nación, 1819-2019, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Coordinación de Bienestar Institucional y Pastoral e Internacionalización se han unido a dicha celebración a través de una serie de conferencias que permitan el crecimiento sobre nuestra propia historia. Por lo tanto, tenemos el gusto de ofrecerles durante este día dos conferencias, la que iniciaremos en contados minutos, la conferencia La Inquisición, un tribunal de misericordia en la sede de Chicalá, y la conferencia Las leyendas negras de la evangelización en América en la sede quinta en el auditorio, las cuales serán compartidas por el historiador y escritor argentino Cristian Rodrigo Iturralde, conferencista internacional. Sus libros han sido traducidos y publicados en varios países, reeditados y adquiridos, incluso por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Ha sido miembro académico del número del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, Argentina, en el año 2017. Miembro académico del número del Instituto Histórico Santiago de Lienes, Argentina, 2016. Reconocimiento por la Universidad Autónoma de Guadalajara, México, en el año 2015. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos ha adquirido e incorporado a su catálogo obras del autor. Los libros publicados, entre otros:
La Inquisición, un tribunal de misericordia, última edición en el año 2019, Madrid, Grupo Unión Editorial. 1492, fin de la barbarie y comienzo de la civilización en América, última edición, año 2018, Madrid, Grupo Unión Editorial. Colaborador en publicaciones políticas y religiosas. Revista Cabildo, año 2013-2016. Diario Reconquista, Fidelista Católica, entre otras. Así que vamos a dar inicio y le damos la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Cristian. Muy amable. Comienzo sentado y después me vuelvo quieto y me paro. Pero voy a comenzar acá. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Quisiera agradecer muy especialmente a todas las autoridades de esta universidad, a Diana, Margarita, bueno, al padre, absolutamente a todos. El tema de la Inquisición, probablemente ustedes hayan escuchado hablar sobre este tribunal, digamos, tan vilipendiado, y hay que ver, digamos, qué hay de cierto y qué hay de falso, ¿no? En todo lo que se ha dicho. ¿Escuchas? Ah, bueno, perfecto. Pero antes que eso, hay que hacer una pequeña aclaración, porque para mucha gente los temas históricos son, digamos, se suele subestimar la importancia de la historia. Se suele subestimar la importancia de la historia como moldeadora de sociedades, como por ejemplo, esta es una cuestión que ya el propio Platón, desde su República, él venía alertando sobre la importancia de enseñar a los niños, a las nuevas generaciones de ciudadanos, en las fiestas divinas y patrias, porque eso traía consigo una serie de valores perennes y de principios morales muy importantes. Es decir, la historia no es simple acopio de datos, de conocimientos sin utilidad práctica, sino que la historia tiene, de algún modo, tiene una influencia decisiva en todos los acontecimientos. Y en el caso de la Inquisición, me parece que es fundamental, porque fíjense ustedes, esto lo suelo repetir mucho, ¿cuántas personas han perdido su fe por temas históricos? Yo conozco de primera mano mucha gente bien intencionada, con alguna formación mediana, que ha perdido su fe completamente, o al menos ha flaqueado su fe, por creer alguna de las mentiras que se dicen contra la Iglesia Católica. Y en parte es comprensible. Ustedes fíjense, si ustedes les dicen que la Iglesia torturó y asesinó a millones de personas en oscura, mazmorra, etc., especialmente en estos tiempos de orfandad intelectual y de desinterés por todo lo que no sea novedoso, bueno, lo más normal sería que la persona ceda ante esta acusación sin verificar y eventualmente terminará por hacer flaquear su fe. De modo que es muy importante que conozcamos la verdadera historia de nuestra Iglesia, que créanme que es heroica y es muy reivindicable, incluso el tribunal de la Inquisición. A ver si me pasa. Para todo aquel que desea abordar, digamos, seriamente, de modo desapasionado, el tema, yo creo que se presenta un obstáculo y hay una cuestión que tenemos a favor. Lo que tenemos en contra de todas estas cuestiones ligadas a la historia de la Iglesia son 5 siglos de mentiras ininterrumpidas contra la Iglesia Católica. No sé si han oído hablar ustedes, tal vez, de algo que se denomina leyenda negra. La leyenda negra son los relatos infundados, absurdos, de los enemigos de la Iglesia para, mancillar su buen nombre. A ver, la leyenda negra nace a fines del siglo XV, se hace fuerte, comienzo del siglo XVI, en un contexto muy específico. En ese entonces, Inglaterra se encontraba disputando a España el dominio territorial del orbe y los protestantes se encontraban disputando a la Iglesia Católica el dominio espiritual. De modo que iniciaron una guerra propagandística para atacar el buen nombre de España y de la Iglesia. A esto se denomina leyenda negra, que son, como les he dicho recientemente, relatos infundados, sin base científica, con el único objeto de perjudicar, de mancillar el buen nombre de España y de la Iglesia.
Bueno, lo cierto es que esto ha perdurado por muchos siglos, que hasta la actualidad la gente sigue creyendo estas mentiras contra la Iglesia Católica, como el proceso de evangelización americano, o bueno, ya propiamente la conquista, la Inquisición, las cruzadas, etc. Porque la gente no se ha tomado el tiempo de verificar. De modo que este es un primer obstáculo, porque no es fácil extirpar del inconsciente de la gente todas estas cuestiones que se han venido repitiendo por generaciones. Ustedes recuerden, hay algo que me parece que es muy cierto, que decía Mark Twain, que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Créanme que efectivamente en la cuestión de la Inquisición se aplica a la perfección. De modo que esto es lo que tenemos en contra, pero hay una cuestión a favor muy importante, especialmente en términos historiográficos, que es la documentación. Digamos, no hay nada más importante que la documentación para poder estudiar la historia, por lo menos aquellos que se jactan de tener algún aprecio o apego hacia la ciencia. Y lo importante del Tribunal de la Inquisición es que toda la documentación se encuentra conservada, es uno de los pocos tribunales en la historia que ha conservado absolutamente todos los documentos. Hasta el movimiento administrativo más absurdo, siempre hay una figura que es el notario, en cada intervención de la Inquisición, que registra absolutamente todo. Y toda esta documentación, todo este acervo documental, se encuentra disponible al gran público en el Archivo Histórico Nacional, en Madrid, y una parte importante en la Biblioteca Nacional de París, en Francia. Yo tuve la suerte de poder ir allí y cotejar de primera mano estos archivos para poder de algún modo terminar de darle forma a mis conclusiones, y terminé efectivamente concluyendo que la Inquisición fue un tribunal de misericordia primero y fue un tribunal de justicia. Ya veremos los motivos por el cual yo llegué a esas conclusiones. Pero lamentablemente, como he dicho, yo creo que es culpa especialmente de los católicos, de nosotros los católicos, que hayan avanzado tanto estas mentiras absurdas, porque se suele creer incluso que el Papa Juan Pablo II o que la Iglesia Católica en general pidieron perdón por la Inquisición y que pidieron perdón por el pasado de la Iglesia, lo cual es absolutamente falso. Lo que sucede es que nadie se toma el trabajo de leer los documentos completos, y cuando la Iglesia pide perdón, porque la Iglesia siempre ha tenido mucha autocrítica, a diferencia de otras religiones, la Iglesia y Juan Pablo II se limitan a pedir perdón y decir se mea culpa es por aquellos hechos en los cuales se haya verificado la veracidad del delito. Es decir, no se puede seguir de esta declaración que existe una condenación in totum del tribunal. Lo que dice Juan Pablo II y la Iglesia, en este mea culpa, es que donde se verifiquen los errores, los abusos, por supuesto que hay que disculparse. Pero bueno, hay que saber leer bien, por lo menos, los documentos de la Iglesia. Y si hiciera falta alguna declaración de la Iglesia Católica con respecto a la Inquisición, hay que tener en cuenta que el propio Benedicto XVI definió la Inquisición como un progreso. ¿Por qué? Porque desde entonces nadie podía ser condenado sin juicio ni proceso. Estamos hablando finales del siglo XV. Y en el año 1998, para la gente que realmente le interese este tema, créanme que el tema de la Inquisición es fundamental y lo tenemos que saber todos los católicos porque es la primera mentira histórica con la que van a entrar a atacarnos. En el año 98, Juan Pablo II convoca un simposio, es decir, un congreso, para estudiar cada faceta de la Inquisición española, de la Inquisición católica. Para esto él convoca una serie de expertos de distintas disciplinas, provenientes incluso de religiones distintas a la católica, de tendencias políticas distintas, asegurando de algún modo un marco objetivo para las conclusiones. Y bueno, ¿cuáles serán las conclusiones de este equipo interdisciplinario, experto, proveniente de distintos ámbitos? La conclusión será la misma, es lo que ya se venía intuyendo y ya se venía probando con anterioridad, pero esta vez lo hacía la Iglesia Católica oficialmente. El Tribunal de la Inquisición fue un tribunal justo y fue un tribunal de misericordia. Ahora bien, eso es lo que tenemos a favor, la documentación.
Con respecto al dato meramente histórico, cronológico, la Inquisición es un tribunal de fe que nace en el año 1478, la Inquisición española hablamos, en España. Es decir, los reyes católicos que gobernaban España le piden permiso a Sixto IV para instaurar el tribunal de la Inquisición en España. ¿Pero qué era? Pues, ¿qué era la Inquisición entonces? Hemos dicho que era un tribunal de fe. Y un tribunal de fe no tiene nada de extraordinario, no tiene nada de oscuro, no tiene nada de raro. Todas las religiones tienen tribunales de fe, es decir, que se aseguran la ortodoxia de la religión, que no existan desviaciones doctrinales, que supervisen el buen desenvolvimiento de la religión y su doctrina. Eso es un tribunal de fe. Y todas las religiones históricamente han tenido sus tribunales de fe. Y esto es lo que era la Inquisición. Es decir, la Inquisición, de algún modo, investigaba o podía llegar a procesar distintos tipos de faltas religiosas. Una de ellas era la herejía. Pasa que hoy decir herejía no nos dice absolutamente nada, incluso se nos presenta muchas veces al hereje con ribetes simpáticos, pero lo cierto es que la herejía era un peligro muy grave en aquellos tiempos. Hoy no está bien, pero en aquellos tiempos era peor aún. O sea, no es un invento de la Iglesia Católica el considerar al hereje un peligro y el tratarlo con cierta rigurosidad. Todas las religiones históricamente actuaron con mucha mayor rigurosidad contra sus herejes que la Iglesia Católica. Fíjense los propios romanos. Durante el Imperio Romano, la herejía era considerada delito de lesa majestad. Acá la Iglesia Católica no tiene nada que ver. Considerada delito de lesa majestad, que es equiparable a atentar contra la propia autoridad suprema. Es decir, del delito religioso ya troca en delito público. Es decir, que el Estado ya considera la herejía un peligro mayor. ¿Pero por qué es esto? Ustedes fíjense, de vuelta, tampoco nos dicen mucho cuando hablamos de fe, la gente se nos ríe, pero aquellos eran gobiernos, digamos, eran sistemas totalmente teocéntricos, centrados en Dios, donde la fe era el eje de absolutamente todo, era la columna vertebral sobre la cual estaba erigida la nación, sus principios, sus normativas. Desde el rey hasta el último campesino, todos eran cristianos, todos eran católicos. De modo que atentar contra esa fe, de algún modo, era atentar contra la propia patria. Por eso, de ahí, cuando uno atenta, cuando uno ataca la fe, el resultado lógico, según se ha dicho en nuestra experiencia, es que se empieza a crear un caos porque la fe se sentía, en cada acto estaba involucrada la fe. Entonces, cuando alguien atacaba la fe y hacía peligrar los cimientos, se generaba un caos social que eventualmente podía traer guerras religiosas. Por eso el especial cuidado con el que todos los estados tuvieron el especial cuidado para cuidar la ortodoxia de la fe. Entonces hemos dicho que ya en el tiempo de los romanos se castigaba la herejía con la muerte. Pero ¿eran los únicos, los católicos, en considerar la herejía como algo realmente deleznable? No. Fíjense que los que más rigurosamente trataron a los herejes fueron principalmente los judíos. Fíjense con Jesucristo. Ni siquiera le pudieron, por supuesto, probar que era un hereje. Por la mera sospecha de blasfemia, lo torturaron. Los judíos junto con los romanos. En un proceso que es una fantochada, porque la Iglesia Católica, por lo menos, le ofrece elementos y herramientas al encausado, como veremos al hereje, para defenderse. Los judíos no ofrecen ninguna garantía a los acusados de herejía o blasfemia, ni hablar los protestantes. Ustedes saben que los protestantes, que se creían los campeones del libre examen, es decir, de la libre opinión, cuando ellos, digamos, se alejan de la Iglesia Católica, cada uno de estos jerarcas quería tener la verdad absoluta, y solo el desvío de una coma de un postulado de estos nuevos jerarcas protestantes traía aparejado la muerte para otras personas. Es decir, que no existe lugar a disidencia en los protestantes, tampoco lo existen los judíos. Imagínense ustedes, yo siempre cito, en el libro mío cito, hay persecuciones muy grandes entre los propios judíos, entre los que seguían la doctrina talmudista y antitalmudista, y se persigue la muerte.
y hablar de los musulmanes, por supuesto. Ustedes saben cómo termina todo aquel que pretenda expresar algún pensamiento no acorde, por lo menos, a la jerarquía. De modo que absolutamente todas las religiones y todas las grandes culturas, o tenidas como grandes civilizaciones, han considerado a la herejía un gran peligro. Esto es importante decirlo porque se cree muchas veces que la Iglesia Católica es la única que lo hizo, pero como veremos seguidamente, si bien la Iglesia Católica se ocupa del problema de la herejía, reconoce su peligro, veremos que la trata de un modo mucho más benigno, de un modo mucho más caritativo e incluso de un modo mucho más científico que al resto de las religiones y al resto de las culturas. Bien, si es un tribunal, la Inquisición es un tribunal de fe. Pero, ¿por qué nace? O sea, antes de la instauración de la Inquisición, este tipo de faltas, por lo general la blasfemia o cualquier delito religioso, era tratado por los tribunales ordinarios o por algún representante del obispo, etc. Pero había herejías, desviaciones que eran tan complejas y tan peligrosas que necesitaban de verdaderos expertos en la materia, y los inquisidores, a diferencia de un religioso normal o de un obispo normal, eran teólogos, eran personas realmente muy preparadas, muchos de ellos eran juristas, eran personas de muy buena reputación, es decir, que el inquisidor era realmente una persona muy preparada. Pero, ¿y cuál era la herejía entonces tan grave que llevó a los reyes católicos de España a pedir a Sixto IV la instauración de la Inquisición? Bueno, la herejía de aquel momento, que hacía peligrar toda la unidad territorial de España y de la religión, era la llamada herejía judeo-conversa. ¿Qué eran los judeo-conversos o la llamada herejía judeo-conversa? Eran judíos falsamente conversos al cristianismo con el objeto de destruir y pervertir los lineamientos y los cimientos de la fe católica. Y hemos dicho ya que el pervertir o el atacar la fe de cualquier modo era realmente un peligro no solo para la ortodoxia de la religión, sino para el propio Estado que albergaba esa religión. Pero muchos dirán, ¿con qué objeto los judíos? ¿Por qué querían los judíos destruir a la iglesia? Porque hoy muchos pueden decir, no, pero eso es una teoría conspirativa o es una posición antisemita, como suelen decir. No, son hechos históricos. Y yo en mis trabajos, por ejemplo, cito infinidad de declaraciones y de escritos. Hay un historiador judío muy conocido, muy prestigioso entre sus pares, que se llama Cecil Roth, que es completamente antipático a la Iglesia Católica y a España. Y él reconoce que existía un plan judío de dominación del mundo y de destrucción de la Iglesia Católica. Y la estrategia que estos judíos, que estos rabinos proponen, es infiltrar la Iglesia, ocupando posiciones de obispos, de sacerdotes, e ir minando la fe, ir, por ejemplo, minando los dogmas, minando los sacramentos, y bueno, ir destruyendo poco a poco la fe. Hoy, esto no nos dice mucho, pero en aquel entonces era algo muy peligroso. Hemos dicho que los propios judíos también se ocupaban de este tipo de cuestiones. Luego, por supuesto, los judíos no eran los únicos. Los musulmanes, que siempre tuvieron un odio acérrimo, o la gran mayor parte de los musulmanes, por respecto a la Iglesia Católica, también optan por la misma estrategia de los judíos de convertirse falsamente. Y también lo harán luego los protestantes. Entonces, ¿cuál es la función de la Inquisición? Básicamente, la Inquisición tiene que decidir, luego de un proceso jurídico, con garantías procesales, tiene que decidir si la persona acusada de ser un falso converso es efectivamente culpable o no. O sea, la Inquisición no ejecuta a nadie, no tortura a nadie. La única función de la Inquisición es investigar mediante un proceso justo, como veremos seguidamente, si la persona acusada puede ser efectivamente no considerada un hereje. ¿Puede pasar una imagen? No, la próxima, por favor. Otra.
Yo les recuerdo que estamos hablando de final del siglo XV, comienzo del siglo XVI, aunque muchas de estas garantías ya existían desde la Inquisición medieval, es decir, desde el siglo XIII, cuando la Iglesia había combatido eficazmente la herejía cátara. Muchas de las garantías procesales que hoy tenemos, en la mayor parte de los países del mundo, occidentales especialmente, provienen del derecho canónico, es decir, del derecho realizado, construido por la Iglesia Católica. Este derecho canónico es el que aplicaba la Inquisición. Van a ver que incluso es bastante más justo que muchos de los tribunales actuales. Porque se nos ha dicho muchas veces que la Inquisición eran monstruos que iban y no le gustaba la cara de alguno, lo agarraban, lo metían en una cárcel, lo torturaban, eran estupidez, basura. Tenía que haber, para poder comenzar un proceso, al menos entre 5 y 10 denuncias bien fundadas. Por ejemplo, digamos que alguien dice que Margarita es una hereje. Margarita es una hereje. Pero no basta un rumor o una denuncia, mucho menos una denuncia anónima. Tiene que haber entre 5 y 10 denuncias bien fundadas, donde conste nombre, apellido, ocupación, bueno, y la denuncia bien fundada, bien desarrollada, bien escrita, de que efectivamente Margarita cometió una herejía o estaba haciendo proselitismo del error. Luego esas denuncias son revisadas por una serie de consultores, de asesores, para ver si efectivamente no hay, digamos, ninguna contradicción entre estas denuncias. Si hay alguna contradicción, el proceso es directamente desestimado y no puede ser procesada. Ahora, si se ve que evidentemente que son coincidentes estas denuncias, que están bien fundadas, bueno, recién ahí puede darse lugar a un proceso, o sea, el comienzo del proceso. Por favor. La próxima. Yo sé que muchos van a creer que hablamos, muchas veces lo primero que me preguntan es el caso Galileo, el tema de las brujas, el tema de las cárceles y ese tipo de cuestiones, pero creo que me parece que este tema es fundamental, por más que a algunos pueda resultarle algo tedioso, porque créanme que es un modelo jurídico y muchas de estas garantías, repito, son las que tenemos hoy en la actualidad, gracias al derecho canónico, gracias al derecho de la Iglesia Católica. Fíjense, ¿ustedes se creen que el derecho de abogado estuvo desde siempre? No. Comienza con el derecho canónico, el derecho de que la persona encausada, pongamos Margarita, ella tiene derecho a 1 o 2 abogados costeados por el tribunal. Es decir, la Inquisición le ofrece 1 o 2 abogados y la tasa de éxito de estos abogados ofrecidos por el tribunal es altísima. No sé si hay algún estudiante de Derecho aquí o algún abogado, pero esto debería resultar particularmente interesante. Estas son muchas garantías que existen actualmente. Por ejemplo, ella podría invocar a cuantos testigos a su favor quisiese, es decir, para demostrar de que era falso lo que se le estaba adjudicando, achacando, endilgando. Esta garantía realmente es increíble. La tacha de testigos. Porque, por ejemplo, supongamos que yo tuviera algún evidente rechazo o animadversión, o tuviera ganas de perjudicar a Margarita, yo no puedo, o sea, mi denuncia no se toma como válida, porque es evidente que mi objeto es perjudicarla. Entonces lo que ella hace, antes de comenzar el proceso, en una hojita escribe los nombres de todas las personas que podrían intentar querer perjudicarla, y esas denuncias no pueden agregarse al expediente, no pueden ser tomadas como pruebas. O sea, fíjense qué difícil que era poder procesar a alguien y sentenciar a alguien en la Inquisición. Porque luego se dice que la Inquisición procesó no sé cuántos, que mató no sé cuántos, y que es una mentira absoluta. Esto es un modelo jurídico que pertenece a la Iglesia Católica. La recusación del juez, por favor, acuérdense, les recuerdo que estamos hablando de finales del siglo XV. Recusación del juez, un encausado de herejía. Es decir, si el abogado defensor o la persona veían o intuían que el juez estaba actuando de un modo parcial, intentando perjudicar a la persona, se podía apelar, porque había un órgano superior, como existe la Corte Suprema en cada país, como instancia superior,
dentro de este Tribunal de la Inquisición había una instancia superior que se llamaba la Suprema, donde estaban, digamos, los mejores consultores, los mejores asesores y el inquisidor general que se controla absolutamente todas las actuaciones de la Inquisición. Entonces, cuando se veía que un juez estaba actuando mal, bueno, se podía pedir su remoción y pedir a cambio uno nuevo. Hay muchos casos en que se cambia el juez porque parece evidente que se está perjudicando a la persona. Miren la cantidad de garantías que hay para un acusado de herejía. Por ejemplo, los protestantes, no existía el proceso entre los protestantes, directamente los ejecutaban, eran ejecutadores sistemáticos. Los judíos también y los musulmanes ni hablar. Por eso que los católicos no pueden decir absolutamente nada. Alegar circunstancias atenuantes. Esto, por ejemplo, el derecho romano no lo contemplaba, porque el derecho romano es cierto que es extraordinario, gran parte del derecho actual proviene del derecho romano, pero la novedad que trae el derecho canónico, el derecho de la Iglesia, es que suaviza varias de estas cuestiones del derecho romano que en ocasiones es excesivamente duro y aplica excesivamente a la letra. O por ejemplo, si alguien comete un delito, en el derecho romano, esa persona automáticamente es castigada con la pena, digamos, normada por la ley. Ahora, ¿qué pasa? La Iglesia Católica no basta el delito de la persona para condenarlo, porque también cuenta la intención, porque si esa persona comete el delito bajo circunstancias, por ejemplo, atenuantes, tal vez esa persona estaba borracho, tal vez era un simple loco, tal vez había tenido un muy mal día y cometió, no sé, una herejía o hizo algo que no debía hacer. Entonces eso es contemplado por la Iglesia Católica y la persona queda exceptuada de la pena exceptuada del castigo y es nuevamente tomada en comunión dentro de la Iglesia. O sea, fíjense, derecho canónico. La doble instancia. O sea, a lo largo del proceso hay varias instancias que tienen que irse sucediendo para poder llegar, digamos, a una condena, a un dictamen. El derecho a apelación, que existe actualmente, se podía apelar absolutamente todo, cualquier dictamen del inquisidor, de quien fuere. Y bueno, básicamente podemos ver que esto aseguraba un juicio justo, porque hay muchos casos, por lo menos yo los he podido verificar en documentación, de algún funcionario del tribunal, tal vez que no actuara, o que actuara de modo algo desaprensivo, pero en el causado, bueno, cuando se tomaba noticia de que había existido alguna injusticia o alguna irregularidad en perjuicio del reo, bueno, este funcionario de la Inquisición era enseguida multado o encarcelado, etc. Todo era supervisado estrictamente con la máxima legalidad por la Inquisición. Por favor. Yo sé que es tedioso, para muchos de ustedes hay auditorios que esto les gusta más, hay otros auditorios que quieren ir directamente a las brujas, al caso Galileo, etc. Pero yo me insistí con esto porque esto me parece que es fundamental. La sentencia, es decir, había que decidir si luego de este proceso la persona era o no culpable. Ahora, basta con el, digamos, basta con el parecer del inquisidor para condenar a la persona. No. Una vez que se reúnen todos los elementos, que se revisa la documentación, que se contrastan los testimonios, etc., hay una asamblea, una junta de 3 personas, que es el inquisidor del distrito donde había sido cometido el delito, hay un obispo o representante del obispo y hay una persona, un civil, una persona no religiosa de buena reputación en el pueblo. Cada uno de estos tiene derecho a voto, luego de revisar la documentación. Solo si los 3, si el parecer de las 3 personas es idéntico, la persona puede ser sentenciada. Basta que uno de ellos obre el desacuerdo para que el proceso sea desestimado. Fíjense ustedes qué difícil era procesar a una persona por el Tribunal de Inquisición, porque la Iglesia Católica siempre focalizó en que se respetaran absolutamente todas las reglas y todas las normas. Pero bueno, supongamos, bueno, y aún si los 3 efectivamente dicen que sí, esta persona es culpable,
el caso es revisado por este órgano superior, esta especie de Corte Suprema religiosa, que de luego revisa todo y ratifica lo que dice esta Junta. Bien. Bueno, ¿qué pasa si la persona realmente es un hereje? Esta es la parte más, digamos, la que muchos esperan. Si luego de todo esto se comprueba que la persona es efectivamente un hereje, bueno, la Iglesia está obligada a entregar a esa persona al poder civil, al brazo secular, al Estado. ¿Y qué hace el Estado? Ejecuta a la persona. ¿Por qué la ejecuta? Porque la pena, digamos, estipulada por el Estado y por todos los estados de entonces para la cuestión de la herejía de la muerte. Pero hay quienes dicen, bueno, pero la Iglesia en definitiva se lava las manos, dice yo no ejecuto a nadie y se lo doy al Estado. No, pero la Iglesia jamás ejecutó a una sola persona, y tampoco la Inquisición, porque la Iglesia no podía no entregar a la persona. O sea, el Estado obligaba a la Iglesia a entregar a la persona a la que se había probado hereje. O sea, no tenía modo la Iglesia de impedir eso, pero había solo una forma, solo una excepción. Yo por eso titulo mi trabajo, mi libro, La Inquisición, un tribunal de misericordia. Usted que a muchos deja perplejo. ¿Por qué un tribunal de misericordia? Porque por el solo hecho de arrepentirse del hecho, del delito cometido, la persona es perdonada. Si el hereje, en cualquier instancia, cualquiera fuere la gravedad de lo hecho, si el hereje se arrepiente, es perdonado automáticamente y es dispensado de la pena. Díganme ustedes de qué tribunal puede decirse lo mismo. De ningún tribunal de la historia, mucho menos actual, la persona obtiene el perdón automáticamente. Si una persona roba, el ladrón puede arrepentirse, pero termina yendo a la cárcel. Arrepentido o no, termina cumpliendo la pena. En cambio, con la Inquisición, si la persona se arrepentía, no podía ser castigado con la muerte. Es decir, que la Inquisición, si la Inquisición no hubiera existido, esa persona acusada de herejía hubiera sido ejecutada inmediatamente por el Estado. Gracias a que existía la Inquisición le daba una última oportunidad al hereje para que se arrepintiese, porque lo que siempre interesó a la Iglesia es salvar el alma del individuo. O sea, en aquel entonces nadie ponía en duda la necesidad de la salvación o la existencia del infierno. De modo que la Iglesia apuntaba a lo mejor, apuntaba a lo máximo, tenía la mejor intención de salvar el alma del individuo, pero además terminaba salvando incluso el cuerpo físico. Por supuesto que había muchos herejes que para no ser ejecutados se arrepentían falsamente, y la Iglesia lo sabía, pero por supuesto. Pero pónganse ustedes en el lugar del hereje. El hereje está pensando en ese momento, bueno, ya me están por ejecutar, ya está por probar que soy realmente un hereje y que hice esto y que hice lo otro, entonces mejor me hago el que me arrepiento, así me salgo de la pena. Y la Iglesia sabía naturalmente que esto podía suceder, pero prefirió priorizar a los que verdaderamente se arrepentían, aún al costo de que muchos oportunistas se sirvieran de esto. Por eso digo, realmente es increíble. Por supuesto que no lo podía hacer dos veces. Una vez te la perdonaban. Ahora, si reincidía en el mismo delito de la persona, es decir, el recalcitrante, el reincidente, no, ahí ya iba al Estado. Una cuestión, ya falta poco para esta parte. Ustedes fíjense que actualmente en algunos países, especialmente en Estados Unidos, existe la pena de muerte, ¿verdad? ¿Y qué hace el juez? Porque el juez no ejecuta. Supongamos que le ponen enfrente a un violador serial, a un asesino de niños, etc. La función del juez, digamos, en Estados Unidos, es revisar los elementos de evidencia y dictaminar si la persona es efectivamente o no culpable del delito que se le indica. Si la persona es culpable, bueno, el Estado luego ejecuta la pena estipulada para ese caso. Pero no se puede culpar al juez por la muerte de esa persona, ni mucho menos se puede decir que el juez ejecutó a esa persona. La Inquisición es exactamente lo mismo. La Inquisición, para sintetizar, es simplemente un tribunal que, luego de un proceso justo, se encarga de decidir
si la persona es o no culpable del delito que se le llega. Es una especie de juez. Pero eso es todo. La Inquisición en ningún momento ejecuta, en ningún momento tortura, etc. La función de la Inquisición es investigar, porque Inquisición significa inquirir, investigar, dotando de ciertas garantías procesales. Eso es lo que es la Inquisición. Eso es todo. Es decir, que no hay nada de oscuro, ni de negro, ni de sangriento con respecto al tribunal de la Inquisición. Hay una anécdota muy linda o pintoresca que la cuenta Benedicto XVI. Él tenía cierta amistad con un profesor liberal que tenía cierta antipatía por la Iglesia Católica, y este periodista, cuenta Benedicto, que le manifiesta su desazón, su decepción, porque al estudiar el caso Galileo y otras cuestiones ligadas a la Inquisición, no encontró ni sangre, ni torturas, ni nada de eso. Claro, porque nos han vendido una especie de, digamos, han alimentado el morbo con todas las cuestiones más propias de una película de terror, de Hollywood, y la Inquisición, contrariamente, fue algo completamente distinto. Fue realmente una institución a emular. Y los pontífices, no se olviden ustedes que la Inquisición, varios pontífices que fueron santos, varios papas que fueron santos, habían sido inquisidores, y varios inquisidores fueron mártires de la fe. O sea, hubo verdaderos santos que formaron parte del tribunal de la Inquisición, y es por eso que ningún papa ni la Iglesia Católica ha condenado este tribunal, sino que, contrariamente, lo han elogiado en su justa medida. Sí. Vamos a los números, porque muchas veces estas son respuestas rápidas a las cuestiones más comunes. Porque se nos dice y se repite que la Inquisición mató millones de gente, todo es estúpido. Entonces, ¿qué es la Inquisición española? Más del 98% de los encontrados culpables, luego de ese proceso, ¿cuál es el grave castigo? Ayunos y peregrinaciones. Eso es todo el castigo de la Inquisición. Ayunos y peregrinaciones. A veces, si el derecho era un poco más grave, podían ser enviados a las galeras, que eran, digamos, eran los remeros, no en estas grandes embarcaciones, que bueno, no era un trabajo fácil, evidentemente, o debía ir de penitente, digamos, y oír alguna misa el domingo. Ese era todo el castigo para estas personas. Por supuesto que si esto mismo hubiera sucedido con los protestantes, hubieran sido ejecutados en... Próximo, por favor. ¿Qué es de la pena de muerte? De todos los procesos estudiados, solo el 1.8% fue condenado a muerte, fue ejecutado por el Estado. Repito, no por la Inquisición, sino por el Estado. El 1.8%, fíjense ustedes, entre 3.000 y 5.000 personas en 350 años que dura la Inquisición. La Inquisición nace en el año 1478 y se ha abolido en el año 1830, aproximadamente, ya con poca actividad en las últimas décadas. Pero comparemos estos números, ¿no? Digamos 5.000 personas, digamos incluso 10.000 personas en 350 años. La Revolución Francesa, que bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, y toda esa parafernalia, en los primeros años ejecutó a cientos de miles de campesinos católicos. Recuerden ustedes que cuando comienza la Revolución Francesa, hubo una masacre contra un pueblo campesino que se llamaba la Vendée, en Francia, que se negaron a jurar lealtad y fidelidad al nuevo gobierno, que era completamente anticatólico. Entonces el gobierno revolucionario y jacobino ejecuta a estos campesinos católicos. Se considera la masacre de la Vendée como el primer genocidio moderno. Mueren entre 100 y 500.000 personas. Digamos, ¿cuántas otras masacres en menos tiempo ha habido? Bueno, los comunistas, 100 millones de muertos en 70 años. ¿Qué máximo genocida con un comunista? No hay. El aborto. Actualmente se está cometiendo el más vil y el peor genocidio que alguien podría haber llegado a imaginar, que es el asesinato del más débil. Entonces, ¿qué le pueden decir estos tiempos modernos, estos tiempos antropocéntricos, a la Edad Media, a sistemas donde eran regidos por la fe? Absolutamente nada. Si lo vemos por los números incluso, era mucho más justo y mucho menos sanguinario
La Edad Media, o principio de la Edad Moderna, que los tiempos modernos. O sea que no pueden señalar con tanta ligereza la historia de la Iglesia, la historia medieval, cuando en realidad la Iglesia Católica se portó con mucha mayor benignidad y justicia. Bien. Bueno, esto es importante también. En el mismo tiempo donde actúa la Inquisición en España, en las regiones protestantes, por guerras religiosas, mueren más de 200.000 personas. Usted sabe que están los luteranos, los calvinistas, los inglistas, y cada día inventan una secta nueva, porque cada uno inventa una religión nueva. Esos son los protestantes. No tienen obediencia para absolutamente nada y se terminan matando entre ellos. Entonces, fíjense ustedes la importancia de defender la ortodoxia de la fe, de la verdadera fe, que España no tuvo guerras religiosas en 300 años. Y los protestantes, los presuntos campeones de la libertad, se mataban de cientos de niños. Bueno, esto es porque la Inquisición es cierto, si bien digamos, la cuestión más importante, a la que más importancia se le otorgaba era la herejía, después se ocupó de otras cuestiones consideradas menores, como puede ser la sodomía, la bigamia, la poligamia, el delito de solicitación, cuestiones más propias de los viejos. Fíjense que de todos estos procesos, el 8% de las personas fue procesado por delito de brujería. Y algo quisiera decir sobre la cuestión de la brujería, porque suele decirse que la Iglesia Católica y la Inquisición ejecutaron a no sé cuántos millones de brujas, lo cual es un absurdo total, ya reconocido en la actualidad por prácticamente todos los historiadores serios. Los únicos que sistemáticamente ejecutaron a personas acusadas de brujería fueron los protestantes. 200.000 personas ejecutadas sin juicio ni proceso por presunta brujería. Esto lo reconocen los propios historiadores protestantes, entre ellos el más prestigioso Charles Lea, que hace un estudio minucioso de todas estas etapas. Contrariamente, fíjense que 200.000 personas acusadas de brujería ejecutadas por los protestantes. ¿Cuántos ejecutan los católicos, los tan malvados católicos, la tan malvada España? Solo 34 en 350 años. 34 contra 200.000. Estos son datos duros, reconocidos ya de modo completamente, digamos, ya no hay disputa sobre este hecho. Y esas 34 que ejecuta España, porque al principio no había un marco normativo unificado. Con el correr de los años se va unificando todo este marco normativo sobre la brujería, y entonces España, fíjense quién es la verdadera científica, ¿no? Acá, la que actúa como verdadero sentido común en la Iglesia Católica. Porque la persona que se creía un grupo, España y la Iglesia Católica, creían que era un simple loco, una persona, no sé, capaz, un tonto, una persona con capacidades cognitivas, digamos, limitadas. Entonces no la trataba en serio. La Iglesia Católica no creía que realmente esa persona fuera un grupo. En cambio, los protestantes creían que la persona que se decía grupo era realmente un ser diabólico, malvado, que había que ejecutar enseguida y que no tenía posibilidad de reinserción en la sociedad. Por eso se ve la gran diferencia de ejecutados por los protestantes, 200.000, y España, o las regiones católicas, 34. Por ejemplo, esto me parece que es fundamental porque casi todas las películas que meten brujería y todo esto siempre meten a alguien con un rosario, siempre meten un sacerdote, y es un absurdo total. Siempre citan, por ejemplo, el caso de Salem, no sé si las brujas de Salem, la famosa bruja de Salem. ¿Y dónde son las brujas de Salem? En un país sajón, que estaban los ingleses y protestantes. ¿Qué tiene que ver Salem con España y con la Iglesia Católica? Absolutamente nada, absolutamente nada. Esta cuestión de la brujería me parece que es fundamental que la sepamos. Los máximos expertos obtenidos por expertos que han revisado todos los procesos de brujería en la actualidad, y este pueblo les pertenece, son Jaime Contreras, que es un académico de la Universidad de Murcia. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo con él en Madrid hace unos años, y él escribe con un danés que es también experto en la cuestión de brujería. Y los trabajos demitifican toda esta cuestión de, digamos, de la Inquisición y la Iglesia Católica como asesinos de presuntas brujas. Bueno, esto básicamente los procesos. Con brujería, este es de 1540, pero desde 1478 hasta 1540
la herejía ocupa básicamente la totalidad de los procesos de, ¿cómo se dice?, de Inquisición. La próxima, por favor. Bueno, este es uno de los cuadros más difundidos. Se ve la proporción de los países, digamos, que más rigurosamente trataron la cuestión de la brujería. Alemania, con Lutero, Calvino, etc., bueno, por Suiza, etc., es el país protestante que más brujas ejecutó. Fíjense dónde está España, España católica. No existe. Una más, por favor. Este es un cuadrito, digamos, la Inquisición tenía en cada provincia, en cada estado, en cada distrito, donde, bueno, hubiera alguna actividad que podría considerarse peligrosa, nociva a la fe, había un tribunal. Y este cuadro es de Ricardo García Cárcel, es una persona, digamos, usualmente es convocado a los congresos sobre Inquisición, es una persona que es antipática a España y a la Iglesia, y sin embargo, él nos trae este cuadro, que es una cantidad de procesos en ese periodo de tiempo, y solo el 0.25% de estas personas procesadas. Fíjense qué lejos de esos millones que hablan los enemigos de la Iglesia Católica. Y ya casi estamos, a ver, ¿uno más? No más. Bueno, a modo de resumen, y ya damos lugar a las preguntas, a veces los números quedan más grabados. Solo el 0.8% del total de procesados fue ejecutado por el Estado. Era el Estado el que ejecutaba y no la Iglesia o la Inquisición, es importante saberlo. Más del 98% de los condenados fueron castigados con penas muy leves, hemos dicho ayunos, peregrinaciones, etc. Solo el 1.2% del total de procesados fue sometido a tormento de tortura. Y dos cosas que quisiera decir sobre esto. Era muy difícil que una persona pudiera hacer, digamos, que se pudiera autorizar la tortura. Ustedes recuerden que la tortura históricamente, desde la época de los griegos, de los romanos, que siempre han enaltecido la tortura, porque la tortura era de algún modo, era utilizado como un medio de prueba válido, es decir, una confesión sacada bajo tortura era considerada una prueba válida. Esto va cambiando con la Inquisición y con la influencia de la Iglesia Católica y con el derecho canónico, luego confrontado con el romano. Pero la Inquisición, a diferencia, en ese contexto histórico, a diferencia del resto de los estados y del resto de las religiones, la Inquisición solo permitía que se aplicaran dos tipos de tortura. Básicamente eran dos. Uno es el potro, no sé si le ponen, digamos, a una persona de sus extremidades, de sus miembros, le ponen una soga y lo van estirando. No debe ser seguramente nada agradable, pero claramente comparado a las torturas que aplicaban, por ejemplo, los ingleses, que les sacaban los ojos a las personas vivas, los cortaban en pedazos, los torturaban por días y por horas, es de la Inquisición, o el que la Inquisición aprobaba en ese momento, era el más benigno. ¿Y cuál era el otro tipo de tortura que se permitía? Es una tortura que se sigue aplicando hoy en día y por los países presuntamente más civilizados, como los Estados Unidos o Inglaterra o Israel. Hubo recientemente, esto de público conocimiento, varios archivos desclasificados de los ejércitos de estos países, donde quedaban descubiertas una serie de torturas que siguen aplicando hasta el día de hoy. Y la más suave de las torturas que se desprenden de estos archivos es la del submarino, que es, ¿cómo explicarlo? Se pone una persona boca arriba, aquí, se le pone una especie de trapo en la boca y se le va, digamos, tirando muchos litros de agua seguido, generando una sensación de ahogamiento a la persona. Digamos, lógicamente que no debe haber sido nada lindo, no digo que pudo haber sido lindo, pero comparado con el resto de tormentos que aplicaron los protestantes y que aplicaban los ingleses, era lejos de lo más suave. Y esos eran los únicos tormentos que permitía la Inquisición que aplicara el Estado. Porque por supuesto que no era el inquisidor el que aplicaba la tortura, el inquisidor estaba presente simplemente. Ahora bien, la Iglesia Católica y la Inquisición eran los únicos que tenían reglamentado, había una serie de normativas muy claras sobre la cuestión de la tortura. No podía durar más de 15 minutos, primero. Había un reloj en el cuarto. Tenía que estar siempre presente un médico para asegurarse que la vida de la persona no corriera peligro.
porque una de las normativas principales era que durante la tortura en esos 15 minutos no podía ponerse en peligro la vida del acusado y tampoco la integridad física de alguno de sus miembros. ¿Qué más? O sea, realmente suavizó completamente la cuestión de la tortura de la Inquisición, y la Iglesia terminará luego por prohibirla completamente. O sea, hay que adecuarse al momento histórico, y fíjense que la Iglesia Católica siempre va un paso más adelante de todo. En el proceso jurídico, de un montón de cuestiones más. La Iglesia Católica siempre va un paso más adelante para ser verdaderamente justa. Créanme que fue mucho más justa y es mucho más justa que cualquiera de las otras así llamadas religiones. Y la única verdadera es la católica, no hay duda. Bueno, hagamos algo. ¿Por qué no pasamos ahora, dijo el monólogo, y a veces uno se enriquece mucho más con las preguntas? Así que doy por finalizada la charla, pero podemos ahora hacer un intercambio de preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, entonces no sé si creo que ha estado considerada la conferencia dentro del tiempo que Cristian Rodrigo nos ha ofrecido. No sé si hay alguna pregunta que queramos hacerle al conferencista que pues, está haciendo un periplo por América Latina, ha ido a varios países y ahorita va para Manizales. Va para Manizales, entonces paso por Ibagué y lo aprovechamos para la conferencia. Miren que el tema de la Inquisición es algo que nosotros tenemos en el imaginario colectivo. Uno mantiene repitiendo ese término de Inquisición, pero aquí hay datos que nos aclaran muchas verdades, ¿no? Que también pueden ser discutidos, pero que sobre todo también nos permiten ver que la historia no puede centrarse solamente en querer ver ciertos elementos, sino ver de una mirada más amplia todo lo que fue el tribunal de la Inquisición. Pues no sé si de pronto alguno de ustedes tenga alguna inquietud, quiera hacer alguna pregunta a nuestro conferencista o dirigir algún comentario o alguna resonancia. Buenas tardes. Digamos que tengo tres preguntas. De entrada hay una posición en respuesta a los resultados de la investigación que usted realiza en el marco de la concepción que hemos manejado con la Inquisición, o el Tribunal de la Inquisición. Sin embargo, usted en el trayecto deja ver o develar una carga de fe. No, científico. Son todos datos duros. Ok. Bueno, entendí en algún momento en el trayecto que usted... No, yo tengo mi conclusión, lógicamente, pero todo lo que yo estoy diciendo acá está completamente documentado. Usted me puede preguntar específicamente qué cree usted que yo argumenté con algo religioso, que está todo documentado. ¿Por qué? Porque están absolutamente todos los documentos disponibles. De modo que esta no es una concepción, no hablo de una concepción religiosa ni de lo que yo quisiera que sea. Simplemente hablo de los datos duros, objetivos. No son discutibles, son indiscutibles. Sí, una premisa es esa, y es sobre el hecho de la cientificidad, que obviamente no la estoy poniendo en discusión, porque sé que los datos están recolectados bajo el acervo probatorio y documental de los archivos que usted comenta. Ese es uno, ¿no? La otra es el hecho mismo de los creyentes conversos, se habla de los judíos. Y quizás una de las, de los propósitos de este tribunal de la Inquisición lo veía era como la identificación en tiempos modernos de ciertos espías. Es decir, como también muchas religiones empezaron a concebir ciertas conversiones. Usted habla de que no eran falsos conversos, no todos, y que a mi manera de verlo era como una posibilidad de cimentar negativamente las bases de la religión católica, pero también del Estado. Con el tema del Estado yo también quería hacer una pregunta, y es cuando habla de Estado, habla del Estado moderno, porque habla de la temporalidad
y habla de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el hito histórico que demanda la posibilidad de que deje de existir, ¿cierto?, esa relación entre la monarquía y la iglesia, ¿cierto?, que eran estados absolutistas, ¿sí?, o así se ha denominado en la historia. Y ese poder estaba mancomunado entre estos dos poderes, que eran quienes ostentaban en línea sanguínea el poder, la monarquía, con la iglesia. La iglesia en este caso católica, porque no era otra, ¿sí? Y el tribunal especifica usted que una de sus funciones era identificar en esos cimientos al poder, habla del Estado. A mí me gustaría saber cuál es la concepción del Estado para la temporalidad, porque los estados modernos son posteriores a lo que nos deja la Revolución Francesa, ¿cierto? Que son 10 años que, digamos, son una temporalidad en Francia que permite posteriormente unas ciertas revoluciones en Europa y permite todos los procesos revolucionarios, en el caso, por ejemplo, de América Latina, ¿cierto? Que permite derrocar ciertos estados con un poder absolutista, donde no habían garantías, ¿cierto? Las garantías no estaban muy presentes. Y si eso era así, ¿por qué si hablamos de que sí habían unas garantías en el protocolo usted que habla de que demandaba el Tribunal de la Inquisición? Si esas garantías eran así, ¿por qué no se derivaban en otros contextos que en los procesos revolucionarios en América Latina y el caso que hubo en Europa? Que era digamos, una digamos, quitar el poder centrado en la monarquía y la iglesia y dejarle paso a una posibilidad de un Estado democrático, libre pensante, ¿cierto?, que posibilitara que la gente escogiera, digamos, todos los postulados que demanda la Revolución Francesa posterior, ¿no?, y que se va a determinar como estados modernos, ¿sí? Entonces, sí, esa sería la pregunta puntual. No sé a qué concepción de Estado refiere para la temporalidad. Sí, a mí me parece que evidentemente la Revolución Francesa marca un antes y después, como lo marca la reforma protestante, siguiendo los lineamientos del Renacimiento, por lo menos el italiano, que no se da de ningún modo en España. Lo que sí existe, a mí parece, no sé si estoy respondiendo justamente mi pregunta, que existía siempre una simbiosis entre la Iglesia y el Estado, especialmente a partir del siglo XIII, rige, por lo menos los reyes, rige la doctrina de la teoría de las dos espadas, la de San Bernardo, que dice simplemente que no pueden estar las dos espadas en una misma mano. La espada del poder espiritual tiene que estar en una mano y la del poder civil tiene que estar en otra. Pero ambas tienen que complementarse, pero siempre respetando, reconociendo el espiritual como superior. De modo que es cierto que existe una relación, se lo están asumidos, religión y Estado, hablamos de Edad Media, principio de la Edad Moderna, pero es una relación que se da de modo natural. Yo no creo que se dé de modo forzado. Lógicamente sí puede haber habido introducciones de uno, de otro, no se lo discuto. Como en toda gran familia puede haber habido un abuso de un poder o de otro. Pero para mí terminó siendo, digamos, algo positivo, especialmente si comparásemos esos sistemas que son teocéntricos con los sistemas antropocéntricos que se dan luego de la Revolución Francesa. Yo creo que la Edad Media fue completamente mucho más justa que el tiempo moderno. Porque hoy hablamos de democracia. ¿Pero qué libertad de pensamiento hay? O sea, ¿vivimos hoy realmente? O sea, ¿la democracia asegura la libertad de pensamiento? Yo no lo creo. En cualquier parte del mundo hay una persecución completa para las personas que están contra la ideología de género, contra el aborto, contra las cuestiones de orden natural. De modo que yo no creo que esto sea un progreso. A mí, si usted me pregunta, yo volvería feliz. Yo reivindico completamente la Edad Media. Yo volvería a la Edad Media, sin pensar. Donde existía el honor, donde la palabra empeñada era respetada. Tal vez era más dura, es cierto, pero más dura que asesinar a los chicos hoy mediante el aborto no existe. Lo que se vive hoy realmente me parece que es execrable, no es compararlo absolutamente a nada. Pero finalmente era el tema de la religión, en algún momento con los datos y por todas las religiones, ¿sí? Porque hay una defensa con los actos de las religiones, cuando el principio de las religiones debe ser el humanismo. Entonces tú comparabas, entendí, si hay estadísticas que son muy evidentes, muestra que las comparaba con otras
actos o acciones de otras religiones o de otros momentos y tú ves más benévolas estas si las comparas con otras. Es lo entendido. Y si el principio es ese, bueno, es un principio estadístico, finalmente quiero decir, las religiones deben ser un principio humano, indistinto de que no deben cometer ningún tipo de esto, así sea muy baja la estadística. Es lo que... Sí, en parte comparto. No sé si lo humano, lo principal siempre es Dios, es lo trascendente. Pasa que lamentablemente yo entiendo lo que dice, pero pasa que se confunde hoy en día tanto el tema del humanismo y todo eso. A mí ya cuando me dicen humanismo, yo ya por la duda saco el revolver. Pero sí, podría estar. Gracias. Agradecemos a Carlos su intervención y las preguntas. Siempre que se hace una conferencia, ¿cierto?, debe haber la mente abierta, y estamos en la academia y universidad significa unidad en la diversidad, es decir, se exponen temas, se dan datos y se da el parecer, y bueno, tenemos derecho todos a decir sí, no, o a reflexionar, ¿cierto? Porque por eso estamos en la universidad, donde se puede debatir el saber y donde no hay falta de respeto hacia ninguno, sino que todos podemos entrar a discutir el tema. Pero también es cierto que hay unos datos, pero también es cierto que se puede hacer también algunas interpretaciones. No sé si haya alguna otra pregunta o duda o aclaración por el momento. Bueno, entonces damos gracias al doctor Cristian, historiador argentino, y bueno, ahorita a las 7 de la noche iremos a la sede de la Quinta a hacer nuevamente otra intervención. Dios les bendiga, muchas gracias por su presencia y su compañía.